Muy bien, entonces vamos a iniciar con el tema de triángulos congruentes, que era lo que nos correspondía, eh, y por la misma situación de que tuvimos eh, actividad, ya no pudimos continuar, entonces por eso fue que aplacé para no perder más contenidos, puesto que este fin de semana no tenemos clases, ¿verdad? Entonces quiero señalar que el ser humano, hasta la edad más o menos entre 5 y 6 años, obtiene sus conocimientos básicamente por medio de los sentidos de la vista, el tacto y el oído. Se puede decir que la primer fuente de conocimiento para a las personas la constituye su, su entorno inmediato, todo lo que tiene alrededor, ¿verdad? Y también la propia experiencia. Si ustedes se dan cuenta, eh, nosotros nacemos sin miedo hasta que llegamos a tener una experiencia mala. Por eso es de que nosotros podemos decir de que el miedo eh, es aprendido eh, por diferentes experiencias que se van teniendo. Pues eso mismo pasa con los estudiantes cuando van teniendo este miedo a la matemática por alguna experiencia específicamente. Entonces, bueno, pero ya que en los primeros años de la edad escolar, cuando se comienza a leer, cuando se comienza a escribir, a contar, eh, entre una función y una nueva fuente de conocimientos, eh, la razón empieza a conocer, a aprender, que, aprender cosas que no se pueden tocar, ni ver, ni oír. Aún así, entiende, comprende y aprende gracias al razonamiento y la memoria que va adquiriendo, ¿verdad? Entonces, a esto que les estoy comentando se le llama un conocimiento abstracto, cuando nosotros aprendemos sin la necesidad de nuestros sentidos, ¿verdad? Sino que razonamos, comprendemos, entendemos. Esto no quiere decir que abandona el aprendizaje que emana la experiencia, obviamente. Es todo lo contrario, la experiencia y la razón van de la mano. La primera nutre la razón y la fortalece, que eso es algo importante que tenemos que saber. Entonces, la experiencia y la razón van de la mano. eh, y pues lo mismo es lo que observamos en el ser humano y en su desarrollo, eh, desde que nosotros nacemos hasta que nosotros llegamos a una edad, por ejemplo, a la edad dicen que a la edad de 44 años, nuestra forma de razonar y nuestra forma de aprender ya es muy diferente. O sea, la capacidad que nosotros tenemos para aprender un nuevo conocimiento es maximizado hasta los 44 años. Ya después de los 44 años, no es que no aprendamos, sino que nuestro aprendizaje pierde ritmo, se podría decir en ese caso. Entonces, un reflejo de esto es la situación de las cavernas hasta la era científica que se toma. Aquí es importante señalar la, todo este crecimiento que se ha tenido durante este tiempo. Bueno, así también fue el desarrollo de las ciencias y de la geometría, un cúmulo de aprendizajes que surgen desde la experiencia del ser humano para resolver distintos problemas. Y posteriormente, estos se sistematizaron, se ampliaron, se corrigieron hasta eh, llegar a perfeccionarlos, ¿verdad? Eh,
este proceso de transitar, hubo aciertos, hubo errores, la experiencia como la abstracción desempeña un rol importante que aporta una cuota a nuestra vida. Permítame, perdón. Como les estaba comentando, en todo ese tránsito que nosotros tuvimos errores, tuvimos aciertos, y tanto la experiencia que nosotros fuimos adquiriendo eh, fueron desempeñando en nosotros una función muy importante a través de la experiencia. Entonces, y se podrían enunciar un montón de situaciones que podríamos tener. Eh, para ello, nosotros usamos el método deductivo, que era lo que No, me estuvimos cambió viendo cosa, el el golpe. sábado. No no, o sea, tal vez quedó como así, mira. Siempre les pido que apaguen su micrófono cuando ingresen, por favor. Eh, em, bueno, como les estaba comentando, por eso de que nosotros vimos el método deductivo el día anterior, eh, para poder entender todo este proceso y poder entender y apreciar a las matemáticas como ciencia con toda la belleza que tienen, ¿verdad? Entonces, esta aventura eh, que vamos a seguir va a continuar con esto de los triángulos congruentes. Eh, y vamos a tener algunas situaciones importantes. Por ejemplo, aquí podemos ver eh, tres tipos de triángulos. Entonces, tenemos este triángulo que tiene vértices ABC y pues el lado opuesto al vértice, por eso se va a representar con una B minúscula, y el C se va a representar como una C minúscula y el A se va a representar como A mayúscula. Entonces, un ángulo y el lado opuesto a este se marca con la misma letra y ángulo con letra mayúscula y el lado con minúscula. Entonces, si observamos, dos ángulos comprenden un ángulo si el vértice del ángulo es externo de ambos lados. Eso es lo que podemos observar acá, que aquí se pueden ir formando un ángulo al tener ese extremo en ambos lados. Y dos ángulos se comprenden eh, a un lado si los extremos de lados son vértices de los dos ángulos que tenemos acá. Entonces ahí podemos ver estos dos ángulos que se van formando en esta parte y aquí podemos observar la longitud que va teniendo en este caso. Y por lo mismo se construye un triángulo dado eh, tres de las seis partes que se encuentran en la forma de triángulo. Por ejemplo, en este caso, si yo tengo dos lados y entre estos dos lados un ángulo comprendido, podríamos construir un triángulo con estas tres partes. Igual en este caso, que me den, por ejemplo, dos lados y un lado comprendido entre ellos. Y también al tener tres lados. Yo al tener tres lados puedo eh, ver el triángulo, ya me quedaría con el resto de poder encontrar. Entonces, con tres de las seis partes se encuentra el tamaño y la fórmula del triángulo que podríamos tener en este caso. Entonces, de lo anterior, de esto que hablamos acá, que es muy importante, surgen los postulados de congruencia. Entonces, si ustedes observan, yo aquí coloqué una línea roja en ambos, señalando que esta magnitud es igual a esta magnitud y que esta magnitud de la longitud es igual a esta magnitud de la longitud y que estos dos ángulos son congruentes. Es por eso que ustedes miran que este ángulo tiene una marquita aquí y de igual manera en esta parte. Entonces, nosotros podemos tomar
partir de esta situación, que se puede considerar que solo puede resultar un triángulo si los dos lados y el ángulo comprendido eh, se puede aceptar directamente este, este triángulo. Entonces vamos a leer ahora qué es lo que dice el postulado de congruencia lado, ángulo, lado. Y esto nos dice, si dos lados y el ángulo comprendido en un triángulo son respectivamente congruentes con dos lados, el ángulo comprendido de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos acá para representar simbólicamente? Podemos decir que el segmento eh, AB, el segmento AB, vamos a utilizar esto para referirnos a congruentes. Miren, el segmento AB que tenemos acá es congruente al segmento de E. Otra cosa más, que el ángulo A es congruente al ángulo D. ¿Y qué otra cosa tenemos? Que el segmento AC es congruente al segmento de F. Si se cumplen estas tres condiciones, llegaríamos a esta conclusión de que el triángulo ABC es congruente con el triángulo, perdón, estoy poniendo 3 puntos, al triángulo de EF. Entonces ahí, solamente con tener estas situaciones, nosotros podemos llegar a concluir esta situación. Vuelvo a repetir, eso lo podemos observar con esta situación que nosotros tenemos, que solamente con partes de 6 que tenemos, podemos tener la magnitud de ese triángulo, tamaño y la forma de ese triángulo. Entonces, teniendo estas medidas que son específicamente congruentes, podríamos ya definir específicamente que estos triángulos son congruentes. No sé si hay alguna duda, pueden preguntar, por favor. ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Perdón, este postulado se llama LAL, que es lado, ángulo, lado. Por favor, esto va a ser muy importante que lo vayamos teniendo a la mano. Entonces, porque nos va a servir para justificar algunas situaciones más adelante. Eh, Ahora miremos, si ustedes observan, eh, se cree que solo puede resultar un triángulo si están dos ángulos y el lado comprendido, así que se acepta este postulado. ¿Y qué es lo que dice el postulado? Ángulo, lado, ángulo. Luego que tienes bastante a la 3. No, pero Perdón, ya sabías descansado 2 días. creo que entró Eric, se le encendió su micrófono. Por favor, siempre cuando entren, apaguen su micrófono. Entonces, si dos ángulos y el lado comprendido de un triángulo son respectivamente congruentes con dos ángulos y el lado comprendido de otro triángulo, entonces dos triángulos son congruentes, que eso es lo que vamos a aceptar en el postulado ángulo, lado, ángulo. Entonces, miremos, pues, aquí tenemos que el ángulo, Suseli tiene activado su micrófono, se lo puede apagar, le agradeceré. All right. Ya lo silencié. Gracias. Bueno, miremos, pues, entonces el ángulo J es congruente ¿a quién? Al ángulo P. Por eso es de que lo estoy poniendo con el mismo color para que ustedes puedan observarlo. Otra cosa más que estamos observando es este lado. Miren, el segmento PR, bueno, vamos a poner primero el triángulo de arriba, el segmento JL es congruente ¿a quién? Al segmento
PR. Y lo tercero es que el ángulo R es congruente con el ángulo L, perdón. El ángulo L, porque estamos tomando primero este triángulo. Ay, perdón, vamos a ver. Así. El ángulo L es congruente al ángulo R. Si cumple estas situaciones, entonces nosotros podemos llegar a la conclusión del que el triángulo KJL es congruente al triángulo UPR, que es lo que nosotros podemos ir señalando en esta situación. Entonces, si se van cumpliendo estas situaciones, nosotros podemos dar como conclusión esto que vamos teniendo acá. Muy bien, entonces vuelvo a repetir, el postulado ángulo, lado, ángulo es importante para que nosotros lo tengamos presente. Muy bien, vamos a continuar. El tercer postulado es el postulado de congruencia lado, lado, lado. ¿Y qué nos dice el postulado de congruencia lado, lado, lado? Si tres lados de un triángulo son respectivamente congruentes con los tres lados de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Y esto es por lógica, ¿verdad? Entonces, se cree que solo se puede resultar un triángulo si se dan tres lados, así que se acepta este postulado. ¿Y qué es lo que nosotros miramos acá? Que el segmento HG es congruente al segmento YX que tenemos acá. Entonces, que también el segmento HI es congruente con el segmento YZ y que el segmento GI es congruente con el segmento GZ. Entonces, vamos a ponerlo simbólicamente. Señalamos que el segmento GH es congruente con el segmento XY, que es lo que nosotros podemos observar. GH, XY. El segmento HI, ¿con quién serías congruente? Con el segmento YZ. Y el segmento GI es congruente con el segmento XZ. Entonces, si se cumple esta condición, llegamos a la conclusión de que, vamos a ver, no, aquí no me va a caber, vamos a ponerlo más abajo, ahorita un momentito, de que el triángulo GHI es congruente ¿a quién? Al triángulo YXYZ, que es lo que nosotros podemos ir señalando acá. No sé si hay dudas con respecto a esto, alguna situación que no haya quedado clara, si la pueden preguntar, pues, vamos a contestarla. ¿No? Ahorita todo bien. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces vamos a observar, aquí dejé unos ejercicios para que pudieran practicar. Les recuerdo que estos ejercicios solo sirven de práctica porque no doy ponderación a esto y voy a explicar por qué. Porque muchas veces se recibía trabajos iguales, ¿verdad? Entonces, no promovamos la copia, sino que practiquemos por interés de aprender. Entonces, aquí nos señala cuál de estos triángulos no se denominó de la forma correcta, que es lo que nosotros tenemos que ir señalando. Cuál de estos triángulos se denominó en la forma correcta, que es lo que podemos ir observando en esta situación. Por ejemplo, aquí en lo de arriba tenemos que ir viendo si coincide el vértice con su lado opuesto, por ejemplo. Tenemos que ir observando que se vaya cumpliendo. Y en el caso de aquí podemos observar la misma situación. O sea, hay una parte que no es correcta. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir señalando esto. Entonces dibujas un triángulo y marque sus ángulos y lado de acuerdo al método estándar. Establezca el ángulo comprendido en cada par de lados, lo que
Vamos observando aquí se van dando eh, dos situaciones. Aquí tenemos el lado AB y el lado AD que tenemos acá. Eh, entonces aquí tenemos que establecer cuál sería el ángulo que estaría en este caso, ¿verdad? En estos dos, ¿cuál sería el ángulo que estaría comprendido? ¿Me escuchan? BD, Sería entre este y este, el ángulo que está comprendido sería este, miren, este que tenemos acá. Entonces ahí nos va a ir diciendo, entonces nosotros tenemos que ir observando para que cumpla estas condiciones. Y ahora dice, ¿por cuál de los tres postulados de congruencia son congruentes tres pares de triángulos? Acérquese que la congruencia está indicada en las marcas que es posible de los triángulos que no aparezcan congruentes. Por ejemplo, este este segmento que tenemos acá es congruente con este segmento es congruente con este segmento y este ángulo es congruente con este ángulo. Entonces, ¿cuál de los postulados de congruencia me ayuda a afirmar que estos triángulos son congruentes? Lado, ángulo, lado. Exactamente. Y ahí tenemos que ir observando estas situaciones para que ustedes vayan observando las diferentes formas de los triángulos que se van tomando, que me agradaría mucho que estén practicando acá. Aquí dejé una resolución de la número 15, por ejemplo, que tengo estos segmentos, le puse vértices en este caso para ir observando esta situación y podíamos ver que si son tres segmentos iguales, podemos ir llegando a esta conclusión. Y esto ¿cómo lo justificamos? Por el postulado lado, 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 que es lo que podemos ir justificando. Por ejemplo, acá eh, señalé que estos tendrían que, no se podrían tomar eh, para determinar si son congruentes porque solamente me dan dos lados. No me están diciendo si el ángulo que está comprendido entre ellos es, es congruente. Entonces, por lo tanto, quedaría excluido en esta situación. Tiene que tener por lo menos tres de los 6 datos para poder tomar esta situación. Muy bien. Entonces, como les digo, aquí les dejo algunos ejercicios para que puedan observar cómo se llega esta situación y si cumple o no cumple, entonces nosotros vamos señalándolo en esta situación. Bueno, entonces vamos a observar ahora algunas situaciones que vamos a ir tomando en este momento. El tema de que vamos a referirnos en este momento se llama la prueba de uso de definiciones. Vamos a tomar gratis. La prueba. Ah, perdone que se me están trabando los dedos acá. Las pruebas y el uso de las definiciones. Muy bien. Entonces, aquí es importante que nosotros vayamos observando las diferentes situaciones para poder ir llegando a una conclusión. Vamos a, a tomar una parte para poder ir construyendo a partir de eso. Vamos a decir, dos rectas son perpendiculares si se intersecan para formar dos ángulos congruentes.
Muy bien. Entonces, miremos esta situación que nosotros tenemos acá. Lo que me interesaría en este momento es de que nosotros escribamos esto que tenemos acá de la forma implicación. P implica Q. ¿Cómo podríamos escribir esta situación? Si dos rectas son perpendiculares, entonces sí se intersecan para formar dos ángulos congruentes. Muy bien. Si vamos a escribirlo, si dos rectas Si dos son, rectas son perpendiculares. son perpendiculares, entonces, si se intersecan, eh, forman Para formar dos ángulos congruentes. dos ángulos congruentes. Podemos resumir esto, miren, de ángulos congruentes podríamos poner aquí, miren, ángulos congruentes, lo podemos utilizar en esta situación. Ahora, vamos a afirmar T. Si afirmo T, ¿qué sería? Dos rectas son perpendiculares. Recuérdense, este es un modus que nosotros habíamos señalado. ¿Cuál sería la conclusión en este caso? ¿Cuál sería la conclusión? Si P implica Q, tenemos P, ¿cuál sería nuestra conclusión? Q, Q implica Q, sería Q. solo Q. Sí, Q. Exacto. ¿Cuál sería entonces lo que tendríamos acá? Entonces, si las dos rectas se intersecan, permítanme, y las dos rectas se intersecan, forman eh, dos ángulos congruentes. Bueno, entonces miremos la situación, vamos a ir construyendo a partir de lo que tenemos acá, vamos a ir utilizando la parte visual, vamos a tomar esto, lo vamos a poner aquí y lo vamos a hacer ahora visualmente para que se vaya comprendiendo. Vamos a ver. Entonces, lo que nosotros podemos ir tomando acá es los términos de la hipótesis y la conclusión. ¿Cuál sería nuestra hipótesis? Dos rectas son perpendiculares. Entonces, si dos rectas son perpendiculares, vamos a colocar acá, vamos a colocar, tal vez no tan grande, vamos a ver aquí y acá. Entonces vamos a llamar a este segmento, vamos a llamarlo, bueno, vamos a llamar a este a este B, a este C, estos puntos, a este C mejor, perdón, y a este D. Bueno, entonces si nosotros tenemos dos rectas perpendiculares, ¿cuál sería la recta perpendicular a cuál? AC es perpendicular a BD. Entonces, si se intersecan, van a formar dos ángulos congruentes, que los tenemos aquí precisamente. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿qué pasaría si en el caso de acá vamos uniendo estos puntos, por ejemplo?
el AB, y el AD. Ahí forman un triángulo. Ángulo. Sí, permítame un momentito que como que no está cargando, mi batería. Mm, ahí está. Bueno, entonces, como les estaba comentando, ahí observamos ya dos situaciones que tenemos eh, iguales. En este caso, si nosotros afirmamos que el segmento BC es congruente al segmento CD, ahí tendríamos una parte para poder señalar, y otra parte que podríamos señalar acá es que el segmento AC es congruente consigo mismo. Miren, que tenemos acá, es congruente consigo mismo, porque este está en este triángulo y también está en este triángulo. Entonces, a eso se le llama segmento congruente consigo mismo. Entonces, podemos observar que la parte que biseca al AC es el ángulo que nosotros tenemos aquí en B a D, a D, perdón, que tenemos aquí. Miramos un ángulo que tenemos acá. Esto es bisecado por este segmento que tenemos acá. O sea que este es congruente con este. También tenemos que este es congruente con este. Ahí son dos cosas más que vamos teniendo. Entonces podemos concluir que vamos a ponerle este número, que también el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Por ejemplo, el segmento AC es congruente consigo mismo. Así lo vamos a poner. Es congruente consigo mismo. Y ahora el ángulo 1 y el ángulo 2, ¿por qué son congruentes? Por la definición de bisección, ¿verdad? Por la definición de bisección. Como estamos bisecando, al ángulo BAD. Entonces aquí hay una recta que biseca estos dos. Entonces, por lo mismo, nosotros miramos estas dos partes y también miramos esta situación. Entonces nosotros podemos concluir en este caso que los dos ángulos son congruentes. El ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes por la construcción que vamos teniendo. Ahora miremos lo siguiente. Si nos dijeran que la hipótesis va a ser lo que nosotros pongamos con dado, tenemos que AC, el rayo AC, biseca al ángulo BAD. Entonces ahora vamos a probar. Esa es la hipótesis, pruébese que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Entonces nosotros decimos, por la regla vamos a utilizar dos columnas aquí. Vamos a ver aquí. Aquí vamos a poner las afirmaciones y aquí las razones. Entonces vamos a decir que el rayo AC biseca
al ángulo BAD. Esto va a ser que nos lo dieron, por la hipótesis, nos lo dieron, dado. Podemos ponerle dado o podemos utilizar el término que utilizábamos en matemática discreta, que sería premisa, ¿verdad? Ahora, el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. ¿Y eso por qué lo podemos señalar? Esto lo podemos señalar por la definición de la bisectriz de un ángulo. Entonces, por eso les decía que es importante que nosotros vayamos utilizando los términos que ya tenemos. Por ejemplo, vamos a ver, 98. Si ustedes observan, aquí fuimos señalando algunas definiciones que nos iban a servir y les decía, vayan teniendo a la mano porque nos va a servir. Aquí tenemos otras definiciones que vamos señalando. Aquí tenemos otras definiciones. Entonces, todas estas partes que nosotros tenemos acá son los que nos ayudan a nosotros a asegurar lo que estamos señalando acá. Entonces, y la bisectriz de un ángulo, ¿qué dice? La definición de la bisectriz de un ángulo es que la bisectriz de un ángulo ABC es un rayo BD en el interior del ángulo ABC, de manera que el ángulo ABD es congruente al ángulo BDC. Entonces, por esta definición que tengo acá, yo puedo ir afirmando lo que tenemos más adelante. Y por eso les digo, esto es importante para que lo vayamos teniendo en cuenta. No todas las definiciones que se han dado en el curso, pues nos van a servir bastante para ir justificando las diferentes situaciones. Vamos a ver aquí los postulados también. Esos postulados nos van a servir un montón para poder afirmar, para poder demostrar, para poder señalar las diferentes situaciones. Vamos a ver aquí. Creo que tengo una hoja en blanco. Sí, una hoja en blanco. Bueno, entonces, aquí es donde nosotros estábamos. Por esta definición, yo puedo asegurar que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2, por esta definición. Ahora miremos otra situación que nos diga. Por ejemplo, dado, y esto lo vamos a tomar desde esta imagen, miren, de esto que construimos. Dado, vamos a decir C es el punto medio de BD, del segmento BD. Y ahora nos dicen pruébese que el segmento BC es congruente con el segmento CD. Ah, bueno. Entonces ya tenemos nosotros esta parte visual, BD, y aquí tenemos el punto medio, que es lo que nos va, es nuestra hipótesis. Nosotros decimos, vamos a utilizar nuevamente dos columnas para poder señalar esta situación. Recordemos que en la primera parte vamos a ir colocando las afirmaciones y en la segunda parte vamos a ir colocando las razones. Y aquí las razones. Bueno, entonces nosotros decimos que C es punto medio de el segmento BD. Esto nos lo dieron, esto es dado. Ahora, lo que yo quiero probar es de que el segmento BC es congruente con el segmento CD. ¿Por qué podría definir esto? Porque en este caso, si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo el segmento CD y se utilizó la parte perpendicular y estamos diciendo que el punto C es el punto medio entre este segmento. Esto nos está pidiendo que comprobemos que este segmento de BC es congruente a este segmento CD. ¿Qué nos ayuda a justificar eso? Que estos dos son congruentes. A ver.
A ver, jóvenes, ¿alguien que pueda decir? Bueno, es por la definición. Acá el ángulo BC es congruente al ángulo CD por el hecho de que tienen que tener las mismas, las mismas cosas, rectas paralelas y las mismas medidas. Sí, O sea, pero aquí tenemos que colocar por la definición. O sea, la idea del ejercicio que estamos haciendo ahorita es que nosotros lleguemos a una conclusión dada la hipótesis por una definición. Entonces, si yo tengo un segmento que lo partí a la mitad y aquí coloqué un punto, entonces yo señalo que este punto C es un punto medio entre C y D. Por lo tanto, si este punto es punto medio, el segmento BC es congruente al segmento CD. ¿Y eso por qué lo podemos justificar? Por la definición de punto medio. Entonces, las definiciones son las que nos van ayudando a asegurar las diferentes situaciones, que es lo que yo quiero que vayamos comprendiendo acá. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Muy bien. Ahora miremos. Sí. Vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a decir, dado el segmento AC es la bisectriz. Ahora vamos a tomar un ejemplo que parta de esto. Es la bisectriz perpendicular de BD. Ahora nos dice pruébese. Pruébese lo siguiente. C es el punto medio de BD. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos dibujar esta situación? ¿Cómo podríamos dibujar esto? Porque ahorita, si ustedes se dan cuenta, AC es la bisectriz perpendicular de BD. Es muy similar al que tenemos, es igual al que tenemos acá. Es igual al que se puso Exacto, anteriormente. exacto. Entonces, si nosotros tenemos que AC es la bisectriz perpendicular de BD, ahora nosotros tenemos que probar que C es el punto medio entre B y del segmento BD. Entonces utilizamos nuevamente la doble columna. Vamos a colocar aquí las afirmaciones. Ahora, por favor, quiero que vayan a busquemos entre las definiciones que hemos tenido que nos ayudaría a justificar esta situación. Vamos a colocar las afirmaciones y las razones. Bueno, entonces vemos que AC es la bisectriz perpendicular de el segmento BD. Esto nos lo dieron, esto es dado por la hipótesis. Ahora lleguemos a la conclusión. C es el punto medio de BD. Ahora, ¿qué podemos justificar para esto? ¿Qué podemos utilizar para justificar esto? Miremos entre las primeras hojas de lo que siempre les he mandado. La definición de la bisectriz. Exactamente. La definición de la bisectriz
perpendicular. Muy bien. Ahora miremos esto otro, dado. Cuando recuérdense siempre de esto. Esto es perpendicular. El segmento AC es perpendicular al segmento BD. Estas simbologías son importantes. Pruébese que el ángulo ACD es congruente al ángulo ACB. Nuevamente vamos con la primera figura que hicimos. ¿Qué es lo que nos dieron? Que el segmento AC es perpendicular al segmento AD. Ahora, ¿qué es lo que nos preguntan? Lo que nos preguntan es el ángulo ACD, recuérdense, ACD es congruente al ángulo ACB. Recuérdense de eso. El ángulo, ¿qué? ACD, o sea, este que tenemos acá, es congruente al ángulo, ¿qué? ACB. Estos son congruentes. Y aquí se forman ángulos rectos, según lo que nosotros tenemos acá. Bueno, entonces vamos a utilizar nuestras dos columnas. Vamos a colocar aquí. Nuestra afirmación y nuestras razones. Entonces vamos a decir, el segmento AC es perpendicular al segmento BD. Esto es dado, nos lo dieron en la hipótesis. Ahora nosotros queremos justificar la conclusión. ACD, el ángulo ACD es congruente al ángulo ACB. ¿Qué nos ayudaría a tener esta definición? Esta conclusión, perdón. A ver. ¿Qué definición? ¿Se recuerdan que nosotros utilizamos que se forman dos ángulos de 90 grados? Entonces eso nos ayuda a justificarlo por la definición de las rectas perpendiculares, ya que si tenemos dos rectas perpendiculares, ¿qué ángulos se formarían en ellos? 90 grados, ¿verdad? ¿Estamos claros con esto? Pregunto si hay dudas. ¿Dudas que tengan, por favor? Licenciado, disculpe con eso de la que usted ha compartido. Usted solo ha compartido este tema, solo los videos. Ujú. Perdón, Pero a que ver. podía compartir el archivo. Sí, siempre lo comparto, está en el grupo. Ok. Sí, entonces voy a buscarlo bien. Muy bien. Gracias. Cada vez que termina un video, voy compartiendo el archivo hasta donde nos quedamos. Muy bien. Bueno, miren, pues, esto nos va a ayudar para poder justificar. Entonces, ahorita vamos a continuar con otro tema que se llama, que ahora vamos a ir avanzando más para ir utilizando postulados y definiciones. Entonces, vamos a poner pruebas
donde vamos a utilizar uso de postulados y definiciones. Por eso es de que es importante que vayamos tomando las diferentes situaciones. Bueno, entonces vamos a tomar un problema que nos dan dado y nos dicen que es lo que nos van a dar, que el segmento AB es congruente con el segmento AD, que el segmento AC biseca al ángulo BAD. Y lo que tenemos que probar es que el triángulo ABC es congruente al triángulo ADC. Eso es lo que tenemos que ir comprobando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer un dibujo que representa esto. Esto es igual al que nosotros hicimos. Realmente podemos tomar esta misma situación para ir señalando la situación, lo que nosotros tenemos en el otro lado. Solo que esta no tomó las rectas rojas. Ahí estamos. Vamos a ir colocándolo acá. Entonces, solo que la construcción ahora lleva postulados y definiciones. Entonces, vamos a comenzar con nuestras dos columnas, que es lo que vamos a ir colocando acá. Aquí están las afirmaciones y los razonamientos. Bueno, ¿qué es lo que nos dieron? Nos dice que AB, el segmento AB, es congruente ¿con quién? Con el segmento AD. Es lo que nos dieron. Este segmento que está en rojo es congruente con este segmento que está en rojo. ¿Ya? Esto nos lo dieron. ¿Qué otra cosa nos dieron? Que el segmento AC biseca al ángulo BAD. ¿Cuál es el ángulo BAD? BAD, aquí tenemos este ángulo. Todo este ángulo es bisecado por este segmento, el AC. Entonces, esto también nos lo dieron. Bueno, entonces miremos acá. Tenemos que, podemos observar que porque se biseca, el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Pero ¿qué me ayudaría a justificar eso? Es ahí donde necesito las definiciones y los postulados. ¿Qué me ayudaría a justificar esto? A ver, La definición de bisectriz. pero ¿de qué bisectriz? Porque tenemos de recta y de ángulos. Vean. La definición de bisectriz de ángulos. Ah, bueno, ya tengo esto. Entonces observemos, tenemos este que son congruentes, tenemos que AC bisecó a estos dos ángulos, por lo tanto estos dos ángulos son congruentes, y tenemos que AC, por la figura que tenemos acá, es congruente al segmento AC. Esto es y lo vamos a decir así, porque como así se dan cuenta que se forman dos triángulos. Entonces este triángulo está separado con este triángulo, pero tienen este lado en común. Entonces vamos a señalar segmento congruente consigo mismo. Así lo vamos a definir. Ahora miren, si tengo que este es congruente a este,
que tengo que este ángulo es congruente a este ángulo y este lado es congruente con este lado, entonces yo puedo utilizar un postulado. Un postulado para decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo ADC. ¿Cuál me ayudaría a justificar acá? ¿Cuál es el postulado que me ayudaría a justificarlo? Recuérdense, tengo lado, el ángulo y lado. Entonces, por el postulado, lado, ángulo, lado, yo llego a esta conclusión de que son congruentes. ¿Estamos? ¿Jóvenes? Sí, doctor. ¿Alguien que tenga duda? Bueno, voy a asumir que no. Voy a asumir que no hay dudas, porque nadie contesta. Solo la jovencita. Entonces asumo que está claro. Bueno, miremos otro, pues. Vamos a decir que nos van a decir dado, y aquí nos dice que el segmento AB es congruente al segmento AD, y que C es el punto medio de BD. Estamos tomando siempre el mismo ejemplo para que no nos vayamos perdiendo, sino que saquemos todo lo que podamos de este mismo ejemplo. Ahora nos dice, pruébese que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC. Entonces podemos tomar la misma situación que señalamos acá para ir utilizando esta misma figura. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a usar ahora las dos columnas que nos van a ayudar a afirmar y a utilizar las razones. Entonces aquí sería la afirmación y las razones. Vamos a ver, pues, ¿qué nos dan? Que AB, que el segmento AB es congruente ¿a quién? Al segmento AD. Estos dos que están en rojo. Y que C es el punto medio de BD. Entonces, esto nos lo dieron. Dado y dado. Entonces, miremos qué otra cosa podemos sacar de acá para poder llegar a esa conclusión, porque aquí nos están diciendo que señalemos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC. Perdón, solo voy a componer bien este porque se mira como B en lugar de D. ADC, ahí estamos. Bueno, tengo este dato que está dado. También tenemos que C es el punto medio del segmento BD, que lo tenemos acá. ¿Qué más podemos decir? Bueno, a partir de esto, podemos decir que BC es congruente ¿con quién? Con CD. ¿Y esto por qué lo podemos decir? Una definición que nos ayude acá. A ver, ¿cuál nos podría ayudar La aquí? definición de la bisección. ¿Perdón? La definición de la bisección. Esta sería la definición de punto medio. Ah, el punto medio. La definición de punto medio. Bueno, ¿qué otra cosa más podemos tener acá? También tenemos que AC es congruente con AC. ¿Qué nos ayudaría a justificar esto? Segmento congruente
consigo mismo. Bueno, entonces aquí ya tengo tres cosas que me ayudarían a justificar que el triángulo ABC es congruente al triángulo ADC. ¿Cuál sería? ¿Qué postulado nos ayudaría a justificar esto? Y lado por lado y por lado. Lado, lado, lado. Ahí estamos. Excelente. Muy bien. Con eso justificamos. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Alguna duda? Sí, Muy bien. Bueno, vamos a nuevamente a tomar el mismo triángulo. O sea, vamos a tomarlo aquí. Vamos a ver si nos lo podemos pegar acá una vez. Ahí estamos. Entonces, ¿qué nos dan ahora? Dado el segmento AC, que es la bisectriz perpendicular del segmento BD. Ahora nos dicen, pruébese que el triángulo ACB es congruente con el triángulo ACD. Miremos pues. Aquí vamos a tener las afirmaciones y las razones. Vamos a colocar acá. Vamos a poner una recta por aquí. Ahí estamos. Bueno, entonces ya tenemos lo primero. AC biseca ¿a quién? ABD. BD. Esto nos lo dieron, es dado. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Bueno, ya solo nos dieron una cosa y tenemos que probar. Entonces, con esto tenemos que ir construyendo para ir buscando cómo afirmar esta parte. Podemos decir que BC es congruente con CD. ¿Y qué nos ayuda a justificar esto? El punto medio. Bueno, mire pues. Exactamente, aquí podemos utilizar la definición de punto medio, pero recuérdense que aquí no nos están diciendo el término punto medio. Entonces aquí tenemos que utilizar otra definición que no utilice La el punto. bisectriz. Exacto, bisectriz. ¿De qué? Del segmento. Va. ¿Qué otra cosa más podemos observar? También que la AC es perpendicular a BD. Esto es dado, ¿verdad? Esto también está dado. Pues nos lo dieron acá, dice, AC es la bisectriz perpendicular de BD. Esto nos lo dieron. Podemos observar que el ángulo ACB, o sea, el ACB es congruente al ángulo ACD. ¿Qué nos ayuda a justificar esto? El de lado por lado por lado. No. Todavía no hemos llegado al triángulo. Ahorita solo estamos diciendo que el ACB, o sea, este ángulo es congruente con ACD. ¿Qué nos ayudaría a justificar esto? Definición de punto medio. El ángulo recto. Perdón. La perpendicular. El ángulo recto. Sería, aquí tendríamos que utilizar la definición ¿Qué es perpendicular? de la bisectriz perpendicular. Tienen la idea, solamente hay que utilizar esas definiciones bien, pero sí van teniendo la idea. También podemos decir que AC es congruente con AC, pues segmento AC. ¿Cómo lo justificamos? Segmento Este también es del segmento. congruente consigo mismo.
Mm. porque es la misma, es el mismo, ¿verdad? Es el mismo. ¿Estamos? Ahora sí, yo ya tengo elementos suficientes para poder justificar que el triángulo ACB es congruente al triángulo ACD. ¿Qué me ayudaría? Bueno, aquí tengo un segmento, nuestro segmento. Aquí tengo otro segmento. Tengo este ángulo, tengo este ángulo. No, perdón, vamos a ver. Este lado es congruente a esto, eso no lo dice aquí. Tenemos que AC y BD son perpendiculares, que eso no se cuenta como con parte del postulado. Lo que sí es de que el ángulo ACB y ABD son congruentes. Eso sí lo podemos contar. Entonces aquí tenemos un lado, un ángulo, y aquí tenemos que estos dos son congruentes. Entonces, ¿qué me ayudaría a justificar esto? Este y este Ángulo, Lado, ángulo, lado. por el postulado lado, ángulo, lado, exactamente. Vamos a poner en lugar de esto, vamos a poner perpendicular. A ir acortando los términos. Vamos a ver. ¿Está claro esto, compañeros? Por favor, me confirman. Sí, pero podía haber otro ejemplo. Claro que sí. Y vamos a ir Más o haciendo. menos ya se tiene la idea, pero sí está costando un poco. No se preocupe. La idea es que vayamos construyendo, pero vuelvo a repetir. Aquí la situación es de que vaya, a partir de las cuestiones que nosotros tengamos, vayamos eh, llegando a la hipótesis. Es por eso que nosotros tenemos que justificar cada cosa que hagamos. Bueno, vamos a ver, pues, eh, voy a bajar esto. Vamos a ver otra situación más. Bueno, miremos, pues. Vamos a decir que el segmento PA, esto es dado, es congruente con el segmento PB. Ese sería lo primero. Otra cosa más, que M es el punto medio del segmento AB. Ahí estamos. Y la conclusión, o la tesis, o lo que tenemos que probar, vamos a ver, aquí pruébese, que el segmento, o que el triángulo, perdón, APM es congruente con el triángulo BPM. Bueno, aquí, como les digo, lo primero que vamos a hacer ahorita en toda esta parte, vamos a utilizar una imagen que yo voy a ir proporcionándoles. Posteriormente, ya a través de la situación que nosotros tenemos, vamos a empezar a hacer nuestra construcción para llegar a esa situación. Bueno, entonces, nuevamente vamos a tener un triángulo similar. Aquí tenemos a, aquí a P, aquí a M y aquí a B. Entonces, vamos a ponerla, o hagamos algo. Quiero que ustedes inténtenlo hacer, yo lo voy a resolver, pero quiero que ustedes lo intenten hacer. Vamos a ver, voy a poner pausa. ¿Va? Bueno, entonces miremos, pues. Aquí tenemos las afirmaciones y las razones. Bueno, ¿cuál sería la afirmación que nosotros tendríamos acá? Primero, que el segmento PA
es congruente al segmento PB. Esto es dado. ¿Qué otra cosa más? Que M es el punto medio del segmento, permítanme, el segmento AB. Esto también es dado. Bueno, a partir de aquí, ¿qué podemos construir? A ver, alguien que me diga, ¿qué podemos construir? Si PM es el punto medio de AB, esto significa que ¿qué? Que AM, ¿qué? Es congruente ¿con quién? Con MB. ¿Y esto por qué lo podemos afirmar? Hoy sí menciona el punto medio. Ahora sí, entonces sería la definición de punto medio. El punto medio. Exacto. Muy bien, ¿qué otra cosa podemos observar? Que PM es congruente con PM. ¿Y esto por qué lo podemos asegurar? Por segmento Consigo mismo. congruente consigo mismo, así es. Entonces yo puedo, ya a partir de acá, miro que tengo 3 segmentos iguales, entonces yo ya puedo afirmar que el triángulo APM es congruente a BPM. ¿Por qué? Por el postulado lado, lado, Lado lado. por lado por lado. Exacto. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? ¿Dudas? No. Muy bien. Bueno, miremos otro. Nos van a dar dado y AB, el segmento AB, es congruente con el segmento CD. El ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Ahora nos dice, pruébese que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. Pero aquí nos dan la imagen. Entonces, por eso les digo, o sea, mientras nos dé la imagen, no hay ningún inconveniente. Entonces, vamos a hacer nuestra imagen. Ponemos acá. Vamos a poner aquí. Tenemos este. Aquí tenemos esta situación. Entonces, aquí tenemos que AC. Aquí tenemos AC. Aquí tenemos AD. Aquí tenemos AB. Aquí tenemos, perdón, que se me desconectó esta cosa. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Tenemos que, aquí tenemos el ángulo 2 y aquí tenemos el ángulo 1. Entonces, comencemos con esta situación. Vamos a ver, a partir de acá vamos a construir esta situación. Hay algunas pruebas que van a ser más largas que otras. Y eso lo tenemos que tener presente. Bueno, primero que AB es congruente ¿a quién? A CD. Eso no lo dieron, eso es dado. También que el ángulo 1 es congruente ¿con quién? Con el ángulo 2. Ángulo 2. Eso no lo dieron. Bueno, podemos decir también que el segmento AC es congruente con el segmento AC. ¿Y eso por qué lo decimos? Segmento congruente Consigo mismo. consigo mismo. Bueno, entonces con estos 3 datos yo ya puedo justificar que el triángulo ABC, ¿es este? ABC
es congruente con el triángulo ¿qué? CDA. ¿Qué postulado me ayuda a justificar esto? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por eso podemos definir esta situación. ¿Estamos claros con esto, compañeros? ¿Hay alguna dudita que haya surgido? ¿Estamos claros? También, Mm, Digan, hablen, no tenga pena. si se puede decir también que el lado AD es congruente al lado BC. El lado, ¿cuál digo? El lado AD es congruente al lado CB. Ahorita sí lo podemos decir. ¿Por qué lo podemos decir? Porque ya sabemos de que los dos triángulos son congruentes. Anteriormente no lo podríamos asegurar porque eh, no teníamos cómo justificarlo. Entonces, si usted justifica, si usted tiene una forma de justificarlo, no hay ningún problema. Pero si no hay cómo justificarlo, ahí es el problema. ¿Estamos? Ok, pero en el caso de B, C y AB, porque ya el mismo problema me lo planteaba. Sí, exacto. Primero, ok. Muy bien. Vamos a ver aquí, se me movió Ahí está. Bueno, miremos entonces, mirando lo que estábamos trabajando ahorita, vamos ahora a poner eh, prueba de la congruencia de de ángulos y segmentos. Bueno, aquí vamos a utilizar una situación. Vamos a decir que si dos triángulos son congruentes, entonces todos sus componentes son congruentes. Entonces, ¿cómo vamos a simplificar esto? Lo vamos a decir así, miren. Partes congruentes de triángulos congruentes son congruentes. ¿Estamos? Sería partes correspondientes, vamos a ponerlo aquí para que usted lo tenga, correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Ahí estamos. Entonces lo vamos a abreviar con esto. Al momento, así como decía su compañero anteriormente. Bueno, también puedo decir que el segmento AD es congruente al segmento BC, pero ya lo puedo justificar. ¿Con qué? Vamos a justificarlo por partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Así lo vamos a decir. ¿Estamos? Jóvenes. sí, Muy bien. ahí, por ejemplo, el signo que se utiliza para el correspondiente no, se puede decir que no hay como una No. diferencia con lo que se identifica el congruente. Exacto. Estos dos son congruentes, ¿verdad? Aquí son correspondientes. Ok, Por eso se los puse para aquí. Ajá. pero como yo sé, por ejemplo, me pongo a pensar, si solo, por ejemplo, partes correspondientes, ¿cómo yo identifico
si en la lectura, por ejemplo, si no me dijera lo de arriba, ¿cómo sé yo en la lectura que es correspondiente sino congruentes? Por eso se lo estoy colocando acá, para que usted lo Mm, tenga. Partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Con que se aprenda eso, y esto nos va a ayudar a justificar cuando ya tenemos dos triángulos congruentes, para justificar ok. que dos medidas son congruentes. Miremos, pues, vamos a observar un ejemplo de esto. Vamos a tener la prueba. La prueba de esto va a ser que el segmento AC y el segmento BD se bisecan. Otra cosa, que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes. Y lo que vamos a probar, perdón, esto es dado, yo puse prueba, es dado. Dado, vamos a decir, pruébese que el ángulo 3 es congruente al ángulo 4. Bueno, entonces miremos cómo sería esta figura que tenemos acá. Vamos a tomar aquí esta situación, la vamos a copiar también. Vamos a unir esto y vamos a cruzar esta situación por acá. Esta es la imagen que nos están dando. Eso nos lo están dando en este momento. Entonces aquí tendríamos el vértice A, B, C, D. Aquí tendríamos, aquí podríamos decir el punto O, el ángulo 1 en el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. Eso es lo que nos dice en este momento. Bueno, comencemos entonces con nuestra doble columna, que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a partir de aquí. Tenemos las afirmaciones y las razones. Bueno, ¿qué es lo que nos dieron? Que AC y BD se bisecan. ¿Qué significa que se bisecan? ¿Qué significa que se bisecan? A ver, alguien que lo pueda decir. Que Que esta tienen recta, un punto de, o sea, ajá, Que hacen un un punto punto de de encuentro. encuentro, ajá. bueno, tienen un punto de encuentro, pero ese punto de encuentro biseca, Es el punto medio. biseca esta recta y biseca esta recta. O sea, que esto lo parte, que este segmento es congruente a este y que este segmento es congruente a eso. Eso es lo que nos están diciendo con eso. ¿Estamos? Entonces, eso significa, bueno, vamos a decir que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes. Eso no lo dieron. Con lo que acaba de decir sus compañeros. Entonces, ¿qué segmentos serían congruentes? El segmento AO es congruente ¿con quién? Con OC, con el segmento OC. ¿Y qué otro? ¿Y qué otro más? Que el ángulo No, 3 es congruente. bueno, eso es lo que queremos llegar a probar. Eso es lo que queremos llegar a probar. Sí, perdón. AO es congruente con OC, porque eso se bisecó aquí. ¿Y qué otros son congruentes? O B, DO, pongámoslo, porque estamos de aquí. DO ya. es congruente A o B. O B. Bueno, ¿y cómo lo podemos justificar? ¿Qué nos ayuda a justificar? Aquí no me dicen nada de punto medio. ¿Qué nos ayuda a justificarlo? La definición de qué? De la Bisectriz. Bisectriz de segmento. Bueno, entonces miremos acá, pues. Aquí podemos justificar también, ya con estos datos que tenemos, que el triángulo AOD, este triángulo que tenemos aquí, miren, es congruente con el triángulo COB.
triángulo AOD es congruente con el triángulo COB. ¿Y eso por qué postulado lo podemos generar? Miren, tenemos que este ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes. Que AO y es congruente con este y que BD es congruente con este. Entonces, tenemos, prácticamente podríamos decirlo así con colorcitos. Miren, pues, tenemos el que AO, ¿a quién sería congruente? ¿A quién sería congruente? A, O, C. Exacto. Y este es congruente con este. Y aparte ACB. de esto, que este ángulo es congruente con este ángulo. Entonces, ¿con qué postulado puedo justificar esto? Ángulo, Lado, lado, ángulo. lado. Exacto. Ahora miren, pues, escuchen bien. Yo estoy diciendo que estos dos triángulos que tengo aquí son congruentes. Este que miran ustedes acá y este que miran ustedes acá. Entonces, si son congruentes, eso significa que sus 6 medidas son iguales. Por lo tanto, el ángulo 3 es congruente, este ángulo que tenemos acá, es congruente con el ángulo 4. ¿Y por qué lo vamos a justificar? Por esto, miren. Partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Así lo vamos a justificar porque ya que son congruentes, entonces podemos justificarlo de esa manera. Entonces decimos que son congruentes por partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. ¿Estamos? Sí. Sí, está. ¿Ninguna duda? No. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer otro. Vamos a ver cómo nos quedaría esta situación. Nos van a dar dado que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. El ángulo 3 es congruente al ángulo 4. Y nos pide que pruébese que el ángulo del vértice A es congruente al ángulo del vértice C. Entonces, como les digo, aquí nos están dando las imágenes, eso no hay ningún inconveniente. Vamos a ver aquí. Vamos a ponerlo por acá. Este sería el otro. Vamos a moverlo para que quede de la mejor manera. Ahí estamos. Ahí estamos. Y tenemos un segmento por acá. Bueno, entonces aquí tenemos, este sería D, bueno, A, B, C. Aquí tendríamos el ángulo 1, este sería el 2, este sería el 3 y este sería el 4. Esto es lo que nos están dando de la imagen. Entonces utilicemos las afirmaciones y las razones para justificar a este triángulo. Bueno, ¿con qué comenzamos? Con lo dado. ¿Qué nos dieron? Que el ángulo 1 es congruente Congruente al ángulo 2. al ángulo 2. Esto no lo dieron. ¿Qué otra cosa más? El ángulo 3 es congruente al ángulo 4. Eso no lo dan. Bueno, ¿qué más podríamos utilizar aquí? Podemos decir que el segmento, permítanme un momentito que no salió bien esta D. El segmento, porque podemos observar que este es congruente con quién. El segmento DC, ¿con quién es congruente? Con
Con AC. AB. Con A, DC. B. Con DC. En este triángulo, Ah, Ah, sí, 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 sí. sí, sí. Ujú. entonces, ¿cómo le podemos decir a esto? Un segmento congruente No. consigo mismo. Consigo mismo. Ah, sí. Va. ¿Qué otra cosa más podemos observar aquí? Ya con estos tres podemos señalar que los triángulos son congruentes, porque tenemos ya tres cosas que nos ayudan a justificarlo. El triángulo ADB es congruente al triángulo ¿qué? Perdone, ¿no sería DB es congruente a DB? Perdón, sí, yo puse DC, no sé por qué. Exactamente. Sí, es este mismo segmento, ¿verdad? No sé por qué puse. Sí, muchas gracias. Oye, bueno, entonces aquí podemos observar que el triángulo ADB, este que tenemos acá, es congruente con el triángulo CDD. ¿Y eso por qué lo podemos afirmar? ¿Por qué postulado? Entonces, si podemos observar que vamos a poner colorcitos para que lo podamos observar bien. Así nos ayuda. Esto es congruente consigo mismo. Este ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, que nos lo dieron. Y el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4, que no lo dieron. Entonces, ¿qué nos ayuda a justificar esto? ¿El postulado de quién? Lado, ángulo, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Siempre aquí tenemos que tener esto, miren. Hay que tener cuidado con esto, porque por eso tenemos que ir utilizando todos los términos que tenemos. Ahora, si estos dos triángulos son congruentes, ¿qué podemos decir? Que el ángulo del segmento A o del vértice A es congruente con el ángulo del vértice C. ¿Por qué lo podemos justificar? Ya dije que este triángulo es congruente con este. Entonces, ¿por qué podemos decir que este ángulo es congruente con este ángulo? Miren, este es congruente con este. ¿Por qué lo podemos decir? Con el segmento de consigo mismo. No. Este es congruente consigo mismo. Eso sí. Pero yo tengo que decir que este es congruente, este ángulo que tengo acá es congruente con este ángulo. ¿Por qué lo puedo justificar? Vamos a ver, alguien comentó aquí. No, Álvaro. ¿Saben por qué? Porque si este triángulo es congruente a este triángulo, que ya lo mostramos acá, entonces son congruentes por las partes correspondientes de triángulos congruentes, son congruentes. Por eso lo justifico. ¿Estamos claros? Licenciado, Sí, tengo sí, una quedó duda. claro. Dígame. Es que se me está dificultando, por ejemplo, cómo identificar el postulado, porque ahí usted dijo ángulo, lado y ángulo. Ujú. Pero, por ejemplo, ¿cómo yo sé el orden? Porque el ángulo, Bueno, mire, pues, eh, ese me... aquí nosotros lo vamos justificando porque tenemos varios postulados. ¿Cuáles son los postulados que dijimos? ¿El primer postulado cuál era? Lado. ¿Lado? Bueno, Ángulo, lado. ajá. Va. ¿Cuál otro? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Qué otro? Ángulo, lado, ángulo. Entonces, Va, entonces mire, pues, si a usted le están dando dos ángulos que están
consigo mismo y tenemos un segmento que está metido en los dos triángulos, si son igual estos dos ángulos, entonces ese sería el que tendremos que ver por los componentes que tenemos. Tenemos el ángulo 1, 2, tenemos el ángulo 3, 4 y tenemos el segmento. Entonces tendría que ser ángulo, lado, ángulo, el que nos ayuda a justificarlo. También algo más que nos ayuda a justificarlo sería esto, mire, para que le ayude también, fue con lo primero que comenzamos el día de hoy. Vamos a ver por acá. Todavía más por acá. Aquí. Mire pues. Nosotros decíamos que dadas 3 partes de 6, podemos determinar el tamaño y la forma del triángulo. Entonces, si le dan 2 lados y el ángulo comprendido, aquí miramos lado, ángulo, lado. Si le dan 2 ángulos y el lado comprendido, tenemos 2 ángulos acá y el ángulo que tenemos acá, entonces sería por ángulo, lado, ángulo. Y si le dan los 3 lados, es lado, lado, lado. Entonces ahí podemos justificar esas por estas mismas partes que nosotros tenemos acá. Entonces, si usted observa, la que nosotros tenemos sería muy similar a esta que tenemos, pero solamente que esto que tenemos aquí lo tenemos pegado de otra manera acá. O sea, es como le dijera. Vamos a ver, permíteme. Vamos a ver. Tal vez es para que nos ayude a visualizar mejor la situación. Oye, me dice Muchas gracias. me dice si me explico mejor hoy. Ok, gracias. Muy bien. Entonces vamos a tener esta división, que lo podemos observar acá, que es esta que tenemos aquí, mire. Ahora miremos seccionada la situación. Aquí tendríamos el ángulo que habíamos dicho. ¿Cuál era el ángulo que estaba aquí? ¿Qué ángulo? Era 2, Ese ¿verdad? era 2, 2, 2. Aquí estaba el ángulo 1. sí. Y aquí está 4 4, y el otro 3. 3. Ah, va. Entonces, mire, pues. Este ángulo que podemos tener acá, por eso le digo que vamos a observar a esto como esto mismo. O sea, este P y R sería también como J y L, si lo miramos desde este punto, ¿verdad? Ahora, este ángulo que nosotros tenemos aquí, ¿en dónde estaría? Si esta parte que tenemos acá la colocamos aquí, este ángulo que tenemos acá tendría que estar con este ángulo que estaría aquí. Y este ángulo que tenemos acá tendría que estar con este ángulo que tenemos acá. Entonces aquí podemos seccionar las dos partes para verlas por separado y poder aceptar que los triángulos son congruentes. No sé si me expliqué mejor, por favor me indica. Sí, ya le comprendí. Muy bien. Muchas Bueno, gracias. no, con mucho gusto. Cualquier cosita, por favor, esa es la idea, que vayan preguntando para que vayamos corrigiendo algunas dudas que nos hayan quedado. No se sientan mal por preguntar. Inclusive ayudan a comprender mejor la situación. Muy bien. Entonces, nos quedamos aquí. Yo quisiera seguir avanzando, pero también quiero que descanse. Entonces, quiero comentar de que, pues esto no lo voy a grabar, voy a pausar la grabación. Permítame.